Un primer punto, porque luego preguntamos y nos dicen que no hay recurso, que son dos direcciones que no tienen un financiamiento. Entonces, ¿cómo pretendemos garantizar, proteger, implementar los derechos de los pueblos indígenas? Eso es mi preocupación y lo hago con toda honestidad. Y lo segundo es cuánto de presupuesto que tiene el Ministerio se está descentralizando en las regiones. Las direcciones desconcentradas de cultura siempre dicen también no tener recursos. Si bien no tienen recursos descentralizados, se podría entrenar, fortalecer las capacidades de estos funcionarios para que desarrollen una labor de gerencia efectiva. Apoyos de cooperación. Yo he quedado muy sorprendida en mi visita en San Martín, ¿no?, en donde la Dirección de Cultura en San Martín tiene un presupuesto totalmente activo con aportes de auspiciadores, de cooperación, y están desarrollando iniciativas valiosas. Pero esto no ocurre en otras regiones. Entonces, no basta decir tenemos una DDC desconcentrada, descentralizada, cuando no van a tener estos un presupuesto para encaminar distintas propuestas. Y esto está muy agarrado, además, con los planes regionales de culturas que muy bien podrían desarrollar los gobiernos regionales. Eco ahí porque también los gobiernos regionales, cuando se les pregunta cuánto de presupuesto tienen en los gobiernos regionales, resulta que esto es muy disperso porque está en turismo, porque está en otras áreas, pero creo que es importante saber cuánto los gobiernos regionales invierten en la cultura. Y yo daría algunas recomendaciones a través de su presidencia al ministro. Los pueblos indígenas necesitamos un lineamiento de política en la implementación de los derechos de los pueblos indígenas. Así como existe un plan nacional de desarrollo de los pueblos afroperuanos, creo que urge tener un lineamiento de política en la implementación de los derechos de los pueblos indígenas, porque esto está articulado con salud intercultural, con educación, con justicia intercultural, con vivienda y otros aspectos. Si no hacemos un lineamiento en donde nos permita ver cuánto invierte el sector salud de manera articulada y coordinada con este ente rector en garantizar los derechos de los pueblos indígenas, sentimos los pueblos indígenas que no se invierte para hacer efectivos nuestros derechos. Y entonces sí necesitamos que desde este sector se pueda invertir en eso, por ejemplo, en la elaboración de la base de datos. Este registro para tener y saber cuántos son los pueblos indígenas, dónde están, esta famosa base de datos que va a ayudar muy bien a desarrollar en adelante otras políticas más asertivas, más focalizadas y mejor focalizadas, ojalá. Se necesita trabajar criterios de procedimientos junto con las organizaciones indígenas. Y como esto implica trabajo in situ y de campo, se necesita inversión, ministro. Entonces yo recomiendo, para fines de que esto pueda ser revisado, evaluado, porque es un ministerio que tiene varios objetivos estratégicos, pero ahí yo veo una gran ausencia porque no se menciona a los pueblos originarios solo en el foco de la interculturalidad. Y la interculturalidad significa también fortalecer a 4 millones de pueblos indígenas que tienen carencias muy evidentes en la salud, en el acceso a la educación, en las viviendas, en el acceso a la justicia, en los procesos de consulta previa, por supuesto. Eso, presidente, y considero también que podamos ir caminando hacia este 1% que recomienda la UNESCO como el mínimo de presupuesto que los gobiernos deben asignar a este sector de cultura. Sin cultura, creo que un país no tiene una ciudadanía activa ni intercultural. Gracias. Gracias, congresista. Sí, señor ministro, tengo algunas preguntas que formular habiendo… perdón, disculpe, congresista Tapia. Presidenta, se habla de que acá el ministro ha presentado un proyecto para triplicar el presupuesto para el cine y lo amplía para la producción audiovisual. Sería también que nos explique este tema, ¿no? Triplicar el presupuesto para el cine. Por otro lado, en su presupuesto de inversión 2017 en cultura tiene 85 millones y ha ejecutado casi 30 millones, 29 millones, ¿no? ¿Qué proyectos importantes de inversión está ejecutando y va a ejecutar
para el próximo año, toda vez que me gustaría saber en Cajamarca, por ejemplo, qué proyecto de inversión ahí, porque para la vez que hemos estado reunidos en Cajamarca, o sea, no hay nada para Cajamarca en tema de proyectos de inversión. Considerando que es la región más pobre y hay una zona turística, y también es momento también de incentivar el tema de la cultura, el patrimonio, etcétera, ¿no? Entonces sí me gustaría saber esos temitas importantes. Gracias, Presidenta. Le pedí una interrupción al congresista Arce, breve, por favor. Gracias, señora Presidenta. Justamente relacionado al tema del cine, sabemos que el séptimo arte es uno de los sectores en el arte que requiere mucha inversión. En lo personal, conozco de iniciativas que se desarrollan el cine alternativo, sobre todo en las regiones. En mi región, en Apurímac, hicieron un proyecto muy interesante. La película se llamó El último guerrero Chanca, no sé si tuvo la oportunidad de verlo, pero conozco del esfuerzo y el sacrificio para poder conseguir el financiamiento, y es bastante costosísimo. Pero el producto realmente vale la pena ese esfuerzo por todo lo que representa, y es a veces indescriptible ver el tema del arte. Entonces, me parece muy buena la iniciativa de incentivar ese sector, es muy valioso porque lamentablemente en nuestro país estamos encasillados en ver estas películas, llamémosle hollywoodenses, del mercado comercial, y no tenemos la oportunidad de ver cine alternativo. Humildemente, en mi propia experiencia de haber recorrido un poco el mundo, lo que más me impresionó en muchos sitios era justamente el cine alternativo, que toca temas muy sensibles y que ayuda definitivamente a mejorar como sociedad. Entonces, es importante que usted le dé mayor detalle, porque he leído algunos artículos, hubo bastante noticia al respecto, hay algunos cuestionamientos, pero hay que conocer el trasfondo para poder entender de por qué se quiere incentivar ese sector. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Sí, tengo algunas preguntas que formularle, señor ministro. Voy a proceder a manifestarle. De acuerdo al presupuesto que vemos a nivel de proyectos de inversión específicamente, que se piensa gastar 45.985.569 soles, pero a la vez vemos que en la partida de elaboración y gestión de mecanismos de financiamiento para el desarrollo de emprendimientos culturales ha destinado la suma de 28.132.400 soles. A este respecto, me gustaría que nos pueda explicar a la comisión en qué consiste ese gasto de financiamiento de emprendimientos, teniendo en consideración que las zonas arqueológicas de nuestro país se encuentran totalmente abandonadas. En ello creo vamos a coincidir todos los colegas congresistas, que no solamente mi región, como es el caso del Centro Arqueológico de Cotox, que solo se ha destinado 1,5 millones, que consideramos que es muy poco, es irrisorio que podamos nosotros tener y apostar por la cultura. Asimismo, en la partida de asistencia técnica a organizaciones y entidades para estrategias de desarrollo cultural regionales y locales, se ha destinado el monto de 20.978.879 soles. A esta partida, acaso, nos gustaría que nos pueda explicar, porque podríamos entender, en muchos de los casos hemos visto que los ministerios han destinado, por ejemplo, en consultorías, ¿no? Entonces nos gustaría si es ese destino o a qué se va a dar el fin de este presupuesto. Quisiera que nos explique, señor ministro, de la misma manera, porque si sumamos la partida para financiamiento de emprendimientos culturales y esta última partida de organizaciones de eventos, tenemos un monto total de 49.111.269 soles, es decir, superior a lo que va a gastar en proyectos de inversión, que es la suma de 45.985.569 soles. Entonces, nos gustaría, señor ministro, que eso nos pueda explicar, a efectos de que queda esclarecido estas dudas, que siempre es importante. Asimismo, señor ministro,
En su exposición, en la página 15, usted ha señalado instalación de 2 grupos de trabajo en políticas indígenas en Puno y Loreto, permitiendo la articulación entre organizaciones indígenas y gobiernos regionales. Si esto nos puede decir, si esto también para el presente año 2018, ¿con qué otras regiones se piensa formar este convenio a efectos de que ustedes puedan apoyarlo, ¿no? Entonces eso me gustaría que nos pueda explicar. Asimismo, señor ministro, industrias culturales, es importante, estamos de acuerdo, que el presupuesto en el sector cultura debe ser incrementado, en eso no hay duda y hay respaldo, pero sí la distribución en qué se va a invertir, eso es la gran preocupación. Usted ha considerado la escuela va al cine, dice, ¿no? Se implementarán en 3 regiones. Nos gustaría que nos pueda decir cuáles han sido estas 3 regiones que habrían sido elegidas, bajo qué mecanismos o qué es lo que ha primado para que esas regiones estén siendo consideradas y si se va a tener la oportunidad de ampliar quizás hacia otras regiones. Nos gustaría que nos pueda señalar ello, ministro. Asimismo, también es importante manifestarle que esperemos que este año pueda culminar el avance en cuanto al presupuesto de inversión pública. Muchas veces hemos escuchado el quejarse que a veces no hay dinero y por eso no se puede cumplir quizás con la ejecución de muchas obras en el sector cultural que son los centros arqueológicos. Sin embargo, acá, señor ministro, nos gustaría que nos pueda explicar, por ejemplo, el poco avance que se ha tenido hasta la fecha. Ya estamos escasamente a 3 meses de poder culminar el año 2017 y no se ha cumplido la meta en la ejecución de la inversión pública. Solamente va a la fecha de hoy 29.3%, lo que significa que se están dejando de ejecutar y nos podría quizás usted explicar a qué se debe que los proyectos que han sido considerados en esta relación que aprobamos el año pasado en el Parlamento no se han cumplido. ¿Cuáles han sido las deficiencias? ¿De quiénes serían las responsabilidades que quizás se han considerado la ejecución de diversos proyectos? Y como por ejemplo tenemos acá la creación de la Casa de la Cultura, el distrito de Recuay, en la provincia de Recuay, Ancash. ¿Por qué no se ha ejecutado? ¿Cuál fue el inconveniente? ¿Se consideró sin tener el expediente técnico? ¿Qué es lo que ha pasado? Nos gustaría que nos pueda explicar. Así como ello podríamos seguir enumerando otros centros arqueológicos que estaban considerados la recuperación de centros arqueológicos, pero no se han ejecutado los presupuestos. Eso creo es muy importante y, señor ministro, sí, entiendo que está coordinando. Sí, eso es importante, ministro, que nos pueda señalar y también no sé si desde la política que usted está implementando y ha señalado que va a apoyar eso de los cines y todo lo que concierne a cultura. Usted ha estado presente en la presentación de la zarzuela del Cóndor Pasa que ha presentado los artistas netamente huanuqueños. Si es que qué apoyo se ha considerado poder también seguir fortaleciendo esto, llevar quizás a la pantalla grande, ¿qué se ha hecho esas coordinaciones o es que el gobernador regional aún no lo ha hecho ese planteamiento? Yo representando a la región de Huánuco me atrevería a preguntarle qué hay con esta presentación que fue muy exitosa y quizás poder seguir compartiendo no solamente a nivel nacional, sino también pasar las fronteras como merece Daniel Alomía Robles, que fue el autor del Cóndor Pasa, ¿no? Entonces, finalmente, ministro, me gustaría que sí en esta oportunidad se pueda cumplir con la creación de la unidad ejecutora del Centro Arqueológico de Cotox. Si bien es cierto, está creada por norma, pero hemos encontrado el entrampamiento por su sector que no se ha podido realizar y hacer efectivo, siendo necesario y urgente. Nosotros como representantes de Huánuco le pedimos, señor ministro, que esto se pueda concretizar y al mismo tiempo también seguir apostando por la cultura y en forma muy importante rescatando
todo nuestro patrimonio. Y quizás nosotros le vamos a mandar por escrito todas las deficiencias que tenemos en la región Huánuco, que ya por descuido incluso de la Dirección Desconcentrada de Cultura, se han caído una torre histórica que es de la iglesia San Cristóbal, y lamentablemente no tenemos apoyo para que podamos hacer la construcción de esta torre tan importante. Ahora está de riesgo de desplomar y colapsar la torre de la iglesia La Merced. Entonces también son centros importantes, ¿no?, en la región, para que sigamos promoviendo también la parte de la cultura y el turismo. Eso sería por el momento, señor ministro, para que nos pueda responder. Me pide una interrupción el congresista Tucto, le concedemos el uso de la palabra. Presidenta, muchas gracias. Yo soy concreto. Presidenta, me había olvidado este tema, como nosotros somos de Huánuco, y yo quisiera, por intermedio de usted, al señor ministro, hacerle saber que la Casa Hacienda de Andabamba, y esto hubo un problema acá en realidad, pero quiero contextualizar. La Casa Hacienda de Andabamba es una casa que data más o menos del año 1650, donde los negritos de Huánuco por primera vez nacen en esa danza ahí, en ese lugar, ¿no? Y tiene también la historia posterior cuando Andrés Avelino Cáceres, Pierola y todos los presidentes de los años del siglo XIX han pasado por esta hacienda. Esta hacienda, señora presidenta, ha sido vendida pese a que al parecer está, o no sé, quiero saber eso, está declarado como patrimonio o regional o cultural. Ha sido vendida a un tercero, pese a que esta hacienda tiene riqueza histórica y riqueza cultural. Es la hacienda más antigua de Huánuco, que apenas llegaron los españoles se construyó la hacienda. No olvidemos que acá el gran José Contreras, líder de los indios, la revuelta que hace el 22 de febrero de 1812, ¿no? Después de unos días fue capturado, llevado a esta hacienda, torturado, asesinado, descuartizado y botado las partes en varias parcelas de la zona de Huánuco. Entonces hay mucho por contar acá y esta hacienda es valiosísima para nosotros, señora presidenta, y me gustaría que el ministro, por favor, toma en cuenta esto, toma nota. Y el papel, pienso yo, el papel poco decisivo que tiene el director regional de cultura en la región Huánuco, que poco nada está haciendo al respecto. Es más, esta Casa Hacienda se está cayendo a pedazos y la verdad nadie está, ni el mismo gobierno regional ni la Dirección Regional de Cultura lo toma importancia debida y puesto, más bien yo pienso que esto tiene que ser puesto en valor y vamos a presentar un proyecto de ley ahí, vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Y yo quisiera solicitar a la presidenta, mediante usted, al señor ministro, que pueda pues tomar en cuenta este aspecto y vea qué se puede hacer ahí y qué papel está cumpliendo el director regional de Cultura en ese sector. Muy amable. Gracias, congresista. Sí, efectivamente tenemos muchas haciendas que deberían ser recuperadas, como también la de Vichaycoto y otros más. Bien, habiendo culminado el orden de preguntas de los colegas congresistas, ya pasaríamos a ceder el uso de la palabra al ministro para que pueda responder las preguntas que han sido formuladas por los colegas congresistas. Le agradecería que sea breve, por favor, congresista Cleito. Sí, ministro, si bien es cierto, muchos países en Europa, en Asia y muchos lugares han crecido su economía gracias al turismo. El turismo trae divisa en gran cantidad si se hace un turismo sostenible, un turismo a largo y mediano plazo. He podido ver, efectivamente, la presidenta también ha visto de todos los presupuestos que se ha tenido para el 2017, que no se ha concluido efectivamente en la inversión. Y es muy lamentable, ministro, de que regiones que no estamos considerados, no por lo que uno puede hablar, o sea, me pongo ahorita a gritar y digo Pasco, 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 y mañana tiene que salir Pasco, o sea, eso está mal. Tiene que haber una política descentralista de parte del ministerio, porque todas nuestras regiones tienen efectivamente pues riquezas turísticas, ministro. Nosotros en Pasco también tenemos la provincia de Zapampa, el mismo el bosque de Piedra Guaylley, absolutamente nada del 2017. Tengo el presupuesto del 2018, absolutamente nada. Y así como ello, muchas regiones no están consideradas.
Entonces yo creo de que debería hacerse, pues, lo único que estoy viendo acá, yo felicitamos nuestra riqueza natural que tenemos, el Machu Picchu, efectivamente, pero eso también ya está, yo creo, particularmente pienso de que eso ya tiene sostenibilidad. Hay un crecimiento económico, ya la gente se ha desarrollado en turismo, ya la gente sabe vivir en Machu Picchu, pero seguimos invirtiendo en el 2017 puro Cusco. Ahora el 2018, entonces ministro, yo creo de que tiene que haber una política descentralista de atención pues a nivel nacional para también desglosar el turismo, porque los turistas extranjeros, ¿a dónde vamos? Solamente a Cusco, o sea, no tenemos nada más en el Perú. Eso es todo, entonces yo creo de que eso, ministro, tomemos en consideración. Gracias. Gracias, congresista. Ahora sí tiene el uso de la palabra, señor ministro. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias a las congresistas y los congresistas que han formulado sus comentarios y preguntas. Efectivamente, voy a hacer una respuesta un poco general, primero, si me lo permite, Presidenta, y luego tratar de responder algunas preguntas específicas. En lo general, y quizá comenzando por el comentario reciente del congresista Galván, efectivamente, congresista, la riqueza de nuestro país es inversamente proporcional al dinero que destinamos para ponerle en valor. Creo, sin embargo, con todo respeto, que no es una pregunta que debamos hacerle solamente al gobierno central. Cuando revisamos gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿cómo estamos priorizando cultura en general? Porque creo que hay una pregunta que es pertinente, que es ¿qué cosa impide que gobiernos regionales y locales destinen más dinero a cultura? Hay dos maneras de responder. La primera es falta de presupuesto, como el propio gobierno central. La segunda es nada lo impide. Lo que impide que destinemos más dinero a cultura es que no consideramos a la cultura como una prioridad en comparación con las otras prioridades que tenemos. Es parte de nuestra manera de entender la cultura todavía, y en esta gestión estamos empeñados en tratar de hacer notar que la cultura es esencial para el desarrollo, para un concepto de desarrollo que incluye la economía, pero que va más allá de ella. Entonces, si nosotros revisamos lo que cada gobierno local, cada gobierno regional y el gobierno central destina a cultura, encontraremos un mismo patrón, congresista, que es que a la hora de tener que elegir, siempre terminamos desplazando la cultura, y esa es la razón por la cual no encontramos más recursos destinados a las regiones. Les puedo comentar que nosotros tenemos alrededor de 22.000 sitios arqueológicos registrados. Usted, congresista, mencionaba la posibilidad del turismo y tiene toda la razón. Nuestro país es un país que atrae turistas arriba de un 80-85% por razones arqueológicas, es decir, culturales. Tenemos alrededor de 22.000 sitios. Hacer los trabajos de saneamiento y los expedientes previos para tratar de poner en valor, en promedio, están alrededor de 3 millones, 5 millones de soles. Si nosotros hacemos el cálculo entre lo que costaría hacer el trabajo previo para poner en valor los 22.000 sitios, necesitaríamos algo así como 115.000 millones. Casi la totalidad del presupuesto de la República sería solamente en prepararnos para poner en valor. ¿Eso qué quiere decir? Que la tarea es enorme y que la respuesta que tenemos que dar tiene que apuntar a largo plazo. En el corto plazo, lamentablemente, si seguimos destinando recursos menores a la cultura y si no somos un país que todavía produzca mayor riqueza, va a ser difícil que nos acerquemos. Lo que sí podemos hacer, y es nuestra responsabilidad, es orientarnos en esa dirección. Para responder ya, señora Presidenta, algunas preguntas puntuales, el congresista Bocángel, tomo nota de su preocupación. Además, hay una representación huanuqueña importante en esta comisión. Tomo nota de la preocupación respecto de la duración de la dirección del DDC. Estamos haciendo una revisión de todas las regiones y esperamos que cada una de nuestras DDCs tenga representaciones y directores del más alto nivel para cumplir nuestras metas. Solo para responder respecto de, usted mencionaba, congresista, correctamente el monto destinado a un proyecto de inversión. Sin embargo, sumado al presupuesto de la DDC, entiendo que estamos casi en 4,5 millones de soles. Cantidad que sigue siendo poca,
pero es la cantidad de la que de momento disponemos. He tomado nota también de las posibilidades, tanto lo que decía la congresista Pariona, respecto de cuánta proactividad puede haber en una ADC para buscar cooperación internacional o cooperación de la comunidad. Usted mencionaba la posible cooperación con universidades. Yo creo que sí, efectivamente tenemos que ser proactivos para que recursos de diferentes fuentes se sumen al esfuerzo de la cultura. Siguiendo en el orden de las intervenciones, congresista Galván, usted nos mencionaba respecto de cuánto retorno tiene la inversión que hace el sector cultura. Desde el sector cultura consideramos que no necesariamente la lógica del retorno es la que debe regir el trabajo del sector cultura. En un país como el nuestro, que tiene que tratar de permitir un acceso mayor a la cultura, a una amplia ciudadanía de bajos recursos, creemos que la misión del sector cultura en muchísimos casos es ofrecer una cultura a la que no pueden acceder por medio del mercado. Hablábamos también con la preocupación del congresista Arce respecto del cine. Efectivamente, ¿qué hace el mercado con el cine? El mercado del cine casi nos dice el único cine que existe es el cine de Hollywood. Es el cine que ofrece el mercado. El compromiso del Ministerio de Cultura, de un Ministerio de Cultura con cuyo apoyo este año, por primera vez en nuestra historia, se ha presentado una película absolutamente hablada en Aymara, es precisamente conseguir que estas películas existan. El mercado no habría producido una película hablada en Aymara. El mercado no habría producido la película ayacuchana Retablo en Ayacucho, que está por estrenarse, que se ha mostrado ya en el festival y que ganó el premio a la mejor película peruana del Festival de Lima de este año, si es que no tuviera el apoyo del Ministerio de Cultura. Así como en el cine, como en la plástica, como en la música, como en el esfuerzo editorial, necesitamos que sea nuestro Estado el que dice: yo apuesto por la cultura no con fines de recibir mayores ingresos, puesto que no es una visión de negocio, sino con fines de hacer que la cultura pueda ser más accesible a nuestras mayorías. Sin embargo, eso no quiere decir, como mencionaba el congresista Arce, que no podamos ver dónde tenemos las opciones estratégicas de conseguir aún mayores recursos directamente recaudados. Les adelanto, aunque todavía esto es un plan ambicioso que todavía está, en el que estamos trabajando, que estamos considerando que nosotros, como un país al que consideramos, creo que justificadamente hermano, que es México, consideramos que debemos comenzar a planear exhibiciones peruanas de nuestra riqueza de bienes muebles, de nuestra riqueza de museos, para giras en el exterior. Son varios los países que hacen giras en diferentes partes del mundo que resultan rentables, no solamente a nivel de lo que significan ingresos para nuestros museos que ceden las piezas, sino en el impacto indirecto a través del turismo. De una cantidad, en Japón, por ejemplo, se va a hacer este año una 6ª muestra de museos, de diferentes piezas de museos peruanos. En las 5 muestras previas ha habido casi 5 millones de personas en Japón que han ido a ver estas muestras. Entendemos que en el último año la cantidad de turistas chinos que vienen a nuestro país se ha incrementado en un 30%. Y miren del tamaño del mercado que estamos hablando. Si tuviéramos una estrategia para tener muestras museísticas peruanas en Asia, en Europa, en Norteamérica, incluso en América Latina, tenemos la confianza que en el mediano y largo plazo podríamos generar, congresistas, recursos directamente recaudados que vayan directamente a financiar la conservación, la recuperación de una inmensa cantidad de piezas que tenemos, como decía el congresista Bocángel, todavía almacenadas en nuestros museos, para generar un círculo virtuoso de conservación, recuperación, exhibición y tener mayores recursos para esto. Es decir que, si bien podemos mejorar nuestra capacidad de generar recursos directamente, también tenemos que tener en cuenta que la cultura no se ve como un negocio, sino como una inversión en la mejora de los peruanos para un mayor conocimiento de su propia identidad y para su proyección hacia el extranjero. En cuanto al IRTP, congresista Galván, usted hacía la misma pregunta también, es decir… A través de la presidencia, señor ministro, lo voy a Discúlpeme, agradecer. señora presidenta, a través de la presidencia, por supuesto. Creo que la pregunta responde a la misma lógica. Si vemos la televisión privada, creo que todos hemos escuchado las críticas que diferentes segmentos de la ciudadanía dirigen a la televisión privada y a sus contenidos. Una vez más, ante la libertad que tienen, que es una libertad legal, el mercado de alguna forma lo que produce es ese tipo de programación, y la justificación que encontramos ante nuestras inquietudes y preguntas es: eso es lo que le gusta a la gente, eso es lo que la gente quiere ver, eso es lo que el mercado está pidiendo. Un ejemplo muy distinto es el que da la Televisión Nacional del Perú.
Por lo tanto, una vez más, nosotros consideramos que la lógica no debe ser necesariamente una lógica de ver qué quiere la gente para tener un mayor retorno, sino una lógica de qué necesitamos, qué creemos que necesitamos como contenidos para que nuestros jóvenes, nuestros niños se puedan nutrir de otro tipo de programación. Y sin embargo, la gestión en el IRTP ha logrado, y quizá no estoy actualizado en las cifras, por lo menos quintuplicar sus índices de audiencia, con lo cual la posibilidad de que recauden más por publicidad hace una vez más congresista que podamos tener una mayor cantidad de recursos directamente recaudados. Parte de esta respuesta tiene que ver también con las preguntas del congresista Tucto, presidenta, en el sentido que preguntaba por el autosostenimiento del sector. Entonces, una vez más, simplemente me refiero a la respuesta ya realizada. El congresista Becerril, efectivamente, tenemos entendido que usted ha solicitado más de una vez que tengamos una reunión. Tenemos entendido también que en esas oportunidades fue directamente desde su equipo que las reuniones se cancelaron, pero de cualquier manera cuente con nuestro compromiso de reunirnos para ver un tema tan importante como el de su preocupación por POMAC. Una vez más, sí, deberíamos tener no solo la unidad ejecutora de POMAC, y aprovecho, señora presidenta, para referirme también a la legítima preocupación por Kotosh. No contamos con el presupuesto que quisiéramos. Acabo de hacer referencia a los 115.000 millones que necesitaríamos solamente para que estén listos para ser puestos en valor nuestros 22.000.